Hola, muy buenas noches y bienvenidos un miércoles más a el segundo acto del Teatro Crítico. Hoy vamos a hablar de filosofía. Hoy vamos a hablar de qué es la filosofía y para qué sirve la filosofía. ¿Y por qué vamos a hablar de esto? Porque tenemos sobre la mesa una polémica que forma parte de la propia historia de la filosofía y que ahora les paso a comentar. Es cierto que durante tiempos recientes y a lo largo de los años la filosofía ha tenido que resistir los envites de quienes querían verla fuera del sistema educativo. Hace bien poquito, en el 2005, estudiantes y profesores de filosofía se manifestaron delante de las puertas del Ministerio de Educación para impedir que la reforma de la Ley Orgánica de Educación, la reforma de la educación concentrada en esa ley orgánica que acabo de mencionar, echara barrera a la filosofía del sistema educativo español. Esto no es nada nuevo. Hace ahora más de 30 años, ¿verdad, don Gustavo? O 40, hace muchos. 68, 48, 40 años. Hace 40 años que a don Gustavo Bueno, uno de nuestros invitados esta noche, buenas noches, don Gustavo, aprovecho ya para saludarle, y Manuel Sacristán protagonizaron una polémica que, como dije al principio, forma parte ya de la historia de la filosofía española. Manuel Sacristán publicó en 1968 un panfletito de unas 80 paginitas, ¿verdad, don Tomás? Voy aprovechando para introducir a los invitados de esta noche, que lo tiene ahí delante. Sí. Es un librito muy pequeño, de muy poquitas páginas. Panfletillo, eso lo veremos luego, a ver qué tenemos que decir, titulado Sobre el lugar de la filosofía en los estudios superiores. En este texto, Manuel Sacristán abogaba por la eliminación de la filosofía como cuestión académica, es decir, acabar con la licenciatura de filosofía y, si acaso, dedicar algunas clases, cursos de filosofía al final de las carreras científicas. Lo estoy resumiendo mucho, luego nuestros invitados nos lo aclararán. A esto, en el mismo año, don Gustavo Bueno contestó con el texto El lugar de la filosofía, el papel de la filosofía en el conjunto del saber. Bastante más voluminoso, no 500 páginas como dicen por ahí, 300 y poco. 319, gracias. Don Marcelino, y aprovecho ya, buenas noches, don Marcelino Suárez Ardura. Más de 300 páginas que, sinceramente, acababan con la argumentación, y si no les invito a que lo lean, acababan con la argumentación de Manuel Sacristán. Y les puedo invitar a que lo lean porque el texto de Gustavo Bueno está disponible en formato PDF a través de Internet en las páginas de la Fundación Gustavo Bueno, y al que todo el mundo que tenga acceso a Internet pues puede leérselo de manera gratuita, sin ningún coste, y lo único que van a perder, entre comillas, es el tiempo que dediquen a la lectura. Bueno, pues he puesto ya sobre la mesa, ¿verdad?, un pequeño esquema, un pequeño resumen de la polémica, pequeñísimo, mínimo. La pregunta que les tengo que hacer es las dos que mencioné al principio. ¿Qué es la filosofía y para qué sirve la filosofía? Porque esas son algunas de las preguntas que responde su libro, ¿no, don Gustavo? Bueno, yo podría restableciendo aquellos 40 años que acabo de citar de usted, que realmente son muchos años ya. En 1970 claro. Salió publicado el libro, aunque usted sí, lo escribió en el 68. Porque el libro se escribió en el 68, pero hubo dos años de demora en la editorial, porque la editorial Ciencia Nueva, que la habían creado en aquellos años, tuvo muchas dificultades y fue el último libro que se publicó en la editorial. Sí, después del librito desapareció, la editorial fue liquidada, ¿no? Editorial en la que precisamente Manuel Sacristán tuvo muchísimo que ver. Sí, mucho que ver, sí. Bien, yo a Sacristán yo le conocía, por supuesto, y teníamos una relación, y la tuvimos siempre, pues personal. Entonces, el problema es el siguiente, que en aquellos años, pues la filosofía en España, que eran los años 78, bueno, ya había muerto Franco, por tanto, claro. No, 68. Ah, 68, por eso, no, 68, no, por eso, no. En aquellos años la filosofía estaba oficialmente en la cúpula, es decir, tenía varias horas en el bachillerato, estaba muy considerada oficialmente. Ahora, de hecho, era la filosofía escolástica, tradicional, sobre todo con muchas variedades, interpretada generalmente por un profesorado muy abundante, pero de origen clerical, todo él. Y entonces y la razón de que la filosofía estuviese durante los 40 años del franquismo, estuviese también considerada, era por la teología, que es una de las paradojas. Es decir, si ahora, por ejemplo, todavía hay muchos profesores de filosofía comparativamente con otros países, es precisamente por la época de Franco, cosa que se olvidan muchas veces los profesores de filosofía. Si, por ejemplo, en la época que yo era profesor de instituto, pues había 3 horas
semanales de filosofía durante 3 cursos, ¿verdad? Y nada, bueno, no había problema, la filosofía era la ciencia de las ciencias, cosas de ese tipo. Bueno, todo aquello fue disolviéndose y por varias influencias, el positivismo por un lado, por otro lado una interpretación del marxismo especial, se habló mucho de la muerte de la filosofía y entonces la pregunta incesante de todo el mundo era, ¿y qué es eso de la filosofía? La filosofía empezaba a ser ya un concepto común, es decir, yo tengo mi filosofía como usted tiene la suya y entonces ¿qué hacen los filósofos académicos? Simplemente no tiene lugar, ¿verdad? Bueno, pues entonces, voy a decirlo en 2 palabras. Yo recuerdo perfectamente que mi intento en el libro fue, si se quiere, igual me equivoco, no ya definir qué es la filosofía, sino tratar de responder a los otros. Era una cosa puramente polémica, porque en aquel contexto apareció el Toulouse Sacristán, desde un punto de vista marxista, ¿no? Y entonces, que en el fondo era un positivismo radical. Y entonces se trataba de pensar contra otro, de decir, bueno, ¿qué es la filosofía? Pues por supuesto ni es la ciencia de las ciencias, ni es el estudio de la causa primera, ni de las causas últimas, estas definiciones metafísicas que se daban, ni tampoco es, pues empezaba la filosofía analítica, pues ni tampoco es el estudio del lenguaje, por eso están los lingüistas, ¿verdad? La filosofía del lenguaje ordinario, ni tampoco es exclusivamente la ciencia de las ciencias, o la teoría de la ciencia, porque también trata de la filosofía de otras cosas que no son las ciencias. Entonces, era muy difícil, ante la vista de la serie de alternativas que había y de ataques que había, era muy difícil encontrar alguna fórmula que pudiera ser rápidamente utilizada por la gente y que al mismo tiempo que fuera verdadera, que tuviera un contenido positivo, por decirlo así. Entonces, la idea general fue la siguiente: distinguir entre conceptos, es decir, un nivel conceptual que prácticamente afecta a todo el mundo, conceptos tecnológicos, científicos, conceptos, ¿verdad? Los llamamos conceptos, y sobre estas bases de conceptos que constituían las ciencias, ahora digo dos palabras, pues sobre esta base habría otro nivel en donde los propios conceptos tenían que ser contrastados entre sí, confrontados, etcétera. Ya este nivel lo llamamos ideas, recogiendo una tradición, pero con otros sentidos, de Platón y de Kant, etcétera, pero con otro sentido. Y entonces la fórmula así rápida era esta: pues, ¿de qué trata la filosofía? Pues exactamente igual que las ciencias tratan, o analógicamente tratan de conceptos, o las tecnologías. Es decir, que si un topógrafo pues tiene que utilizar conceptos, o un metalúrgico, todo el mundo tiene conceptos, porque sin conceptos no se puede funcionar. Pues, pero los conceptos no agotan la realidad, eso es. Y entonces hay otro campo que fluye precisamente de los conceptos, y no antes, y este campo de las ideas es el que cultiva la filosofía. Entonces la filosofía es un análisis de las ideas que están ahí dadas, que no vienen del cielo y de la tierra, que están dadas a través de los conceptos. Claro, el problema principal es el siguiente, y también lo hemos discutido estos muchos últimos años, que cuando se escribió el papel de la filosofía todavía no estaba elaborada la teoría del cierre categorial de la ciencia. Y entonces, claro, alguna vez se me ha reprochado, bueno, ¿y cómo podría usted decir lo que es la filosofía desde el punto de vista si no tenía usted una teoría de la ciencia, como la del cierre categorial? En cuyo caso, claro, la distinción es mucho más fácil de establecer. Bien, la respuesta es la siguiente, y es más, seguramente voy a hacer algún rasguño en ese sentido, en el Gato Blepas, ¿no? Seguramente. En la revista electrónica. En la revista electrónica. Porque a mí me parece que se ve claramente, para decirlo una fórmula y ya para terminar, que efectivamente la teoría del cierre categorial no estaba representada, no estaba desarrollada, pero estaba ejercitada plenamente. Y en el propio papel de la filosofía aparecen constantemente referencias a un cierre, algo parecido, ¿verdad? Que no es el cierre, pero es como si para los efectos era lo mismo. Es decir, que si hubiera estado establecida la teoría del cierre, hombre, hubiera sido más preciso el libro y demás, pero fundamentalmente sería lo mismo. Pero bueno, esto era. Pero para seguir con la argumentación, si no, sí. De don Gustavo, yo creo que está en lo cierto y que de la lectura del papel de la filosofía en el conjunto de saber del libro del 70
sí se puede desprender que ahí aparecen claramente muchos conceptos y mucho ejercicio de lo que es la teoría del cierre categorial. Y aparecen las ciencias constantemente aludiendo a las ciencias como conjuntos de objetos, como instituciones históricas, todo ese funcionamiento, todo eso, vamos, y una lectura rápida que le hice antes de venir aquí, pues aparecen claramente, y eso es una cosa que se puede decir y que además se puede constatar y mostrar con los textos. Es más, el papel de la filosofía en el conjunto del saber, al margen de ser un libro polémico porque va dirigido contra el de Sacristán, a un libro, por cierto, al que envuelve completamente, es un libro que se puede considerar, y él mismo lo dice en el papel de la filosofía en el conjunto del saber, un libro programático, y programático de muchísimas cosas que surgieron luego, cosas incluso que se insinúan en 3 o 4 líneas nada más y que luego Gustavo Bueno desarrolla en artículos extensísimos. Bueno, pues simplemente esto para dejarlo ahí que conste, ¿no? Pero que sí que se puede decir. Sí, lo que dice Marcelino es el capítulo segundo del libro, el papel de la filosofía en el conjunto del saber. Empieza afirmando que la ciencia es un trabajo social, habla de la República de las Ciencias. Después, claro, él se plantea qué hace la filosofía al lado de las ciencias. Entonces, dice que tiene un puesto al lado de la República de las Ciencias, pero siempre que éstas se hayan constituido. Con lo cual la palabra constitución de una ciencia es cierre categorial. Lo que pasa es que, como el mismo profesor Bueno, porque a él no le duelen prendas, en el librito que escribe mucho después, que es la filosofía, él mismo reconoce que aún todavía pues la idea de ciencia no la tenía muy consolidada. Lo dice. ¿De qué año es? Esto es del año 95. 90 y... Ah, bueno, sí. Déjenme recordarles que es la filosofía también está disponible en Internet. Si ustedes se crean que es la filosofía Gustavo Bueno en cualquier buscador, pues les saldrá el texto de este opúsculo. Y el otro asunto que el propio Gustavo Bueno, en el librito que es la filosofía, echa en falta es su filosofía de la religión, que aquí está muy poco, pero en lo demás, y yo me atrevería a decir que ejercita la noción de filosofía académica en su sentido platónico más estricto, frente a aquellos que siguen confundiendo filosofía académica con filosofía universitaria, ¿no? Aquí está clarísimamente, pero ya desde la introducción, porque en realidad este libro comienza por ser un análisis crítico del panfleto de Manuel Sacristán. Y precisamente él demuestra que el lenguaje de Manuel Sacristán es un lenguaje retórico, va a ser género epidíctico. Él dice pues que contra esa retórica hay que utilizar pues argumentos deliberativos, argumentos que vayan más allá, aunque sean también retóricos, pero es una retórica que no va dirigida precisamente a diletantes, sino a gente que se interese por la filosofía. Y entonces, una vez hecho esto, pues justamente reduce el libro a 3 proposiciones fundamentales, que son pues lo que dice Manuel Sacristán, que la filosofía no es un saber sustantivo, que es segunda proposición, que es un saber adjetivo, y en conclusión que tiene que desaparecer. Y va dando contestación a los 3 asuntos del libro. Yo podría decir, luego con más minuciosidad podríamos ir analizando cada uno de los 3 análisis que hace el profesor Bueno. Pero yo podría decir que este librito, que aparece en el año 68, no nos olvidemos del contexto político en el que esto aparece, que es en marzo-mayo del 68, es esencial, sí. y que Manuel Sacristán es miembro del Partido Comunista, claro. y que en Francia se ha producido pues la revuelta, que no es en mayo, que es en marzo, claro. Precisamente en el mes de marzo, en la Universidad de Nanterre, con Ben Díaz hace ya las primeras proclamas, ¿no? Que luego pues culminan en el mayo del 68, que en España eso se traduce en el movimiento estudiantil, y que Franco quiere, como ha hablado él antes de Franco, quiere cerrar ese proceso con el estado de excepción del año 69, que me pilló a mí en Valencia, y entonces pues la comunidad de asturianos que habíamos sido alumnos del profesor Bueno, pues se realizó en nuestro piso pues la famosa canción de María del Mar Bonet, lo de la matinada, ¿verdad? Justamente, no lo puedo olvidar porque es la madrugada del 25 de enero del 1969, fue la policía al piso de los asturleoneses que allí estábamos y nos llevaron a la comisaría todos, el estado de excepción.
Entonces, nuestro vínculo con Manuel Sacristán era precisamente como miembros del Partido Comunista, con lo cual yo tengo que decir, claro, que fui pues un receptor privilegiado, porque había sido alumno del profesor Gustavo Bueno. Y entonces sabíamos perfectamente de este libro, que aunque estuviéramos en el 69 ya sabíamos que existía y que era la respuesta a este otro librito de... Segundo, teníamos vínculos políticos con Manuel Sacristán, tampoco podíamos olvidar eso. Y luego además éramos alumnos de Manuel Garrido. Claro. Que era el contrincante de Manuel Sacristán en la universidad. Sí. Nosotros en aquella época tomamos partido por Sacristán, porque su libro de lógica ya funcionaba, mientras que Garrido no lo había escrito todavía, lo escribe 10 años después. Claro, el tiempo que perdió. La lógica simbólica de Manuel Garrido aparece en el 74 y la de Sacristán, que era la que estudiábamos nosotros, en el 64 y la de Garrido en el 74. Por lo tanto, esto es muy importante. Es decir, que estos libros tienen, por supuesto, un significado político importante. Y don Gustavo Bueno se refiere constantemente a la implantación política, digamos, a la necesidad de que la filosofía pues sea un tipo de lo que él llama una totalización social pero política, que tenga que... Y acabar con la filosofía gnóstica. Eso sí, que era una de las formas más frecuentes en todo el mundo, pero sobre todo en España. Es decir, la autodefinición, y había muchos profesores de ese sentido, era el que estaba pues completamente ensimismado, ¿verdad?, sin enterarse de lo que hay. Bueno, pues, era rebajarse, por ejemplo, la televisión era una palabra que no se podía pronunciar, eso todavía en la facultad. Yo todavía cuando me llamaban a la televisión algunas veces aquellos años, al volver, mis colegas que eran amigos me miraban con desprecio, pero ¿cómo pierdes el tiempo yendo a televisión? Hombre, esto no existe, para un filósofo esto no existe. La política también era, no había que perder el tiempo en la política, era la idea, es decir, que esta idea gnóstica yo la veía en mi propio entorno, y además era considerada como la auténtica filosofía, lo demás eran diversiones, ¿verdad? Eran diversiones. Claro. Tenemos que ir a publicidad, pero tengan bien claro que ustedes no están perdiendo el tiempo viendo este programa y que dentro de unos minutitos estamos aquí otra vez. Gracias. O sea, que a propósito de la... De la pausa publicitaria, don Marcelino, mientras estaba interviniendo don Tomás antes del corte publicitario, estaba intentando decir algo y ahora le vamos a dar la palabra para que pueda intervenir don Marcelino. Sí, simplemente quería coger el hilo de su discurso y comentar que efectivamente en el papel de la filosofía en el conjunto de saber se van entretejiendo y entrecruzando los sentidos de filosofía académica, el sentido burocrático con el sentido de la tradición helénica proveniente de Platón. Y sin ir más lejos, en la página 272 se puede leer lo siguiente, voy a ser muy rápido, dice, y sobre todo no se trata de hablar, al hablar de filosofía académica, de considerarla instalada burocráticamente en un departamento universitario. Aquí tendríamos la academia funcionarial, los funcionarios. Y sigue don Gustavo diciendo, Sartre no es menos filósofo académico que Heidegger, Husserl o Bergson. Es decir, aquí está la tradición helénica, platónica, ajustando a la academia en el sentido burocrático, ajustándola y marcando las distancias. Por lo tanto, se está conjugando constantemente los dos sentidos. Sin embargo, esto en muchísimos no prevaleció porque se me acusó de haber hecho una defensa gremial de la filosofía. Dice, claro, como este es catedrático, no era eso, parece que no hacía falta alforjas para ese viaje, ¿no? Y además no era eso, porque en aquellos años, como dice Tomás, en España había una gran agitación política y una gran parte del marxismo, empezando por Althusser y demás, ¿verdad? Pues que incluso cambió el nombre de filosofía por el de teoría. La palabra filosofía la identificaban con la filosofía mística o metafísica o escolástica, ¿verdad? Lo que fuera. Pero escolástica sin saber lo que decía, sin saber lo que decía. Y entonces resulta que era un ataque a la filosofía, a la muerte de la filosofía. Y llegaban a decir, con la revolución, la filosofía ya no será preciso porque después de la revolución el proletariado habrá llegado a su fin y ya no necesitará la filosofía. Y siguen siendo todavía, eran unos absurdos de tal calibre,
que demostraban, pues eso, que mal iba. Precisamente una de las rupturas que particularmente yo y otros muchos tuvimos con una cierta tradición marxista era esta. Estábamos suscritos a la revista Soviet Studies, Estudios Soviéticos, que era una verdadera, una monstruosidad, ¿verdad?, de cosa burda, de un pensamiento, un análisis burdo completamente, pues como el que todavía el otro día leí un libro que me enseñó Gustavo, un manual de filosofía marxista de los años 60 o 70 de la Unión Soviética, filosofía griega, ¿verdad? En la península ibérica, en la península helénica, en el Peloponeso, pues empezaron a cultivarse los pimientos, los tal y tal, y el vino. A consecuencia de esto aparece, es decir, todo se derivaba del vino y de la agricultura. Era una cosa burda, completamente burda, porque era una superestructura fundada en el lenguaje. Es decir, esto todavía sigue. Todavía hoy, por parte del Ministerio, que quiere sustituir la filosofía por la educación de la filosofía, de la ciudadanía, ¿verdad? Claro. Todavía hoy la filosofía no sabe qué pinta, claro. No saben qué pinta. Y por eso quieren suprimirla. Es lo que les iba a preguntar. Claro. ¿Ustedes creen que la polémica sigue viva? Se lo digo porque 10 años después de que se publicara el libro de don Gustavo, en 1980, El País se marcaba este titular: Gustavo Bueno solicita una cátedra para Manuel Sacristán. En principio, pues no tendría mayor importancia, ¿verdad? Pues Gustavo Bueno, otro profesor más de la Universidad Española, que solicita, y habla precisamente de la polémica. Dice: Gustavo Bueno, catedrático de Filosofía de la Universidad de Oviedo, encabeza el pliego de firmas de Asturias para solicitar el nombramiento por decreto de Manuel Sacristán como catedrático de Lógica de la Universidad de Barcelona. Y acaba el artículo, les leo las dos últimas frases. Gustavo Bueno pretende llevar ahora la polémica hasta las últimas consecuencias, introduciendo a Manuel Sacristán en la academia, como diciendo, ahora sí, voy a dar la puntilla. Ahí se ve claramente, sí, claro. Esto no sé quién lo escribiría, alguien del País, ¿no? Pues todo es el propio... J.M. Vaquero. Vaquero, ya. Pues no sé quién sería, pero lo cierto es que estaba ahí completamente esa contraposición de la academia en un sentido y en otro, completamente, claro. Hombre, lo que pasa es que la polémica, para responder un poco a lo que dices, ¿no? La polémica contra Sacristán, tal como la plantea Gustavo Bueno en el papel de la filosofía, claro, aquí está el autor y tampoco voy a decir yo, más que el propio autor, ¿no? Pero a mí me parece que desborda todos los marcos y que alcanza problemas de la fricción de las ciencias, que alcanza a ver esos problemas de tal manera que abarca hasta nuestro tiempo. Es decir, por ejemplo, sin ir más lejos, en la Facultad de Geografía están los geomorfólogos, los climatólogos, están los botánicos, están los urbanistas, los sociólogos, los demógrafos, y entonces ahí empieza a haber entre ellos una serie de fricciones por definir qué es. Esos problemas están contemplados aquí por Gustavo Bueno, pero también el problema de la educación para la ciudadanía. El problema y voy a decir una cosa que quizás a lo mejor me exceda, pero en la educación para la ciudadanía yo interpreto la oposición desde el materialismo filosófico a la educación para la ciudadanía como una derivación de este mismo debate que surge aquí en el papel de la filosofía, porque la educación para la ciudadanía se convierte en aquella comunión de los distintos especialistas en cada uno de los temas de la educación para la ciudadanía, y que empiezan a reflexionar sin darse cuenta que están revivando otra vez la filosofía, pero apagándola. Sí, de alguna manera... lo que ha ocurrido, lo que ha ocurrido, creo, es a lo largo de los años, sobre todo en España, por parte de los políticos y de los periodistas principalmente, y de la gente en general, ha ido creciendo la conciencia de que ellos son tan filósofos y así hablan. Mi filosofía es esta, te dice Farruquito, mi filosofía es esta. Entonces, pues es todo lo mismo, da igual 8 que 80. Entonces, la filosofía académica, el estilo platónico, crítica, queda completamente disuelta, olvidada, y todo vale porque es mi opinión, es decir, desaparece la argumentación. La argumentación, que es la esencia de la filosofía platónica, ¿no? Es la argumentación, hasta la última consecuencia, desaparece porque simplemente decir, esto es mi filosofía porque lo pienso así. Bueno, pero ¿por qué lo piensa usted? Déjame usted historias, ¿verdad? Yo pienso así y usted pensará así. Esa es la situación actual. Y entonces esta situación es completamente ideológica. Vamos, yo tenía la intención de decir el impacto que causó este libro, con una serie de detalles que trae aquí, y también la idea esta que antes se trató aquí de la filosofía académica, que no solamente está explícitamente, como ha
ha mostrado Marcelino en el texto que ha leído, sino que está ejercitada. Quería mostrar 3 ejemplos muy rápido. Sin embargo, lo que acaba de decir Marcelino ahora, no puedo yo resistir la tentación a leer un pequeño fragmento de la página 275 que vendría como anillo al dedo precisamente contra esos pánfilos que creen tanto en la educación para la ciudadanía. Es un texto que dice lo siguiente, para que se siga todavía viendo el papel de la filosofía en el conjunto del saber, en este caso saber político, ¿verdad? Y saber ciudadano y todo esto, ¿no? Dice don Gustavo, sobre todo en la influencia directa de la filosofía institucional en la edificación misma de la propia conciencia individual, que a su vez es una categoría política de primer orden en nuestra cultura. O sea, que no es doctrinamiento, sino filosofía. La filosofía se nos revela así como uno de los componentes imprescindibles de la instauración de la paideia. Tal es la herencia socrática. La filosofía académica tiene entonces una función eminentemente pedagógica, pero en el sentido más profundo de esa palabra, en el sentido en el que la pedagogía es una parte de la política. Es imposible una educación general al margen de la disciplina filosófica. Es lo que se discute hoy día. Yo creo que la doctrina oficial es que eso se logra mediante la Constitución. Sí. Estudiando la Constitución ya está todo dicho. Claro. Es curioso porque parece que los programas del Partido Socialista en España siguen la tendencia de intentar llevar a la práctica el programa que desarrolla en el libro de Sacristán frente a la filosofía, porque da la impresión de que cada vez van cortando más y de hecho hay un artículo que apareció en el Catoblepas de Pablo Huerga que iba a citarles ahora un texto de ese artículo, diga. Sí, que en ese artículo hace una crítica muy pormenorizada de ese guillotinamiento de la... Y a propósito, ya que usted ha mencionado a Pablo Huerga y tenía yo el artículo en las manos, el artículo se titula Notas para un análisis materialista de la noción de filosofía de Manuel Sacristán. Y Pablo Huerga dice en la tercera página, bajo el epígrafe de matar a la filosofía. Manuel Sacristán insistió en su visión de la filosofía. También generó su propia línea de seguidores, muchos de ellos profesores de filosofía incorporados al carro del entramado administrativo de la Universidad Española, ejerciendo la disolución de la filosofía desde las cátedras, invirtiendo la imagen de quien se quiere salvar del agua tirando de sus propios cabellos en quien se pretende ahogar, ahora apretando su propio cuello, aunque esto es perfectamente plausible, es lo que llamamos suicidio. ¿Creen que se están suicidando los profesores de filosofía? Sí, están ya suicidados, están ya muertos, yo creo. Los que hacen eso están muertos ya, claro, están muertos. Sí, hubo un género también, que yo lo advertía a muchos colegas, que daba cierto rendimiento, y era interpretar la filosofía como un sucedáneo de la ciencia, de manera que explicaban cosas de física, cosas de geografía, cosas de historia, ¿verdad? Pero simplemente al mismo nivel, no una reflexión sobre aquello, era simplemente explicarte cosas elementales, era como una especie de bachillerato superior. Cada uno escogía lo que le parecía, y esto es muy frecuente, hay incluso textos, no quiero citar nombres, y yo les decía, oye, cuidado, que esto no es filosofía, Una cosa es que la filosofía se interese por la ciencia, otra cosa es que se convierta la filosofía en explicar, en reproducir elementalmente pues cuestiones de matemáticas o cuestiones o paradojas, simplemente buenas. Y esto no había forma y los que así hacían se creían que estaban en la vanguardia porque estaban hablando de ciencias, o de técnicas, o de arte, ¿verdad? Claro. Sí, yo quería ofrecer 2 ejemplos de cómo el profesor Bueno ejercita la filosofía académica. No solamente dice explícitamente que su fuente es Platón, sino que la ejercita no solamente con el análisis, lo que Platón llamaba la diaíresis, sino el ejercicio de las clasificaciones. El libro está lleno de clasificaciones, precisamente para incluir las posibles motivaciones o las posibles intenciones que pudiera tener Manuel Sacristán para escribir este librito, ¿no? ese panfletillo. Entonces él dice, por supuesto, que la filosofía tiene, claro, al hacer el análisis de la filosofía no es un saber sustantivo, pues él dice, el profesor Bueno dice que como en Erguella, pues la filosofía tiene una relación directa con la organización social como una estructura totalizadora. Pero dice, hay varios tipos. Entonces está el tipo dogmático. Contra ese pensaba tanto don Gustavo como Manuel Sacristán, que es la escolástica cristiana y el diamad soviético. Probablemente ambos, y además el profesor Bueno, en el escrito que hace en el año 85, así lo dice,
que probablemente Manuel Sacristán estaría, a propósito de su fallecimiento, dice concretamente, pues eso, que es un revulsivo contra la escolástica de curas y frailes, ¿no? Pero también contra el diamant. Esto, un inciso, que para el público sería interesante saber o recordar, si no lo sabía o no lo recuerda, que cuando murió Manuel Sacristán, a mí me pidieron del país una necrológica, porque claro, se conocían esto, y entonces yo estaba en condiciones, me habían operado de cataratas, tuve que dictarlo, pero el problema que se planteaba entonces era el siguiente, que estaba siempre latente el hecho de que Garrido había obtenido la cátedra de lógica en el año 61, dice, cuando Sacristán era la autoridad de lógica en España y Garrido no sabía nada, porque Garrido había hecho oposiciones conmigo, no sabía nada. Entonces, evidentemente se decía, Garrido le ha robado la cátedra de lógica a Sacristán. Bien, pero ocurre, yo pude darme cuenta porque iba yo mucho a Barcelona, hablaba con unos y con otros, estuve en tesis doctorales, yo me di cuenta que al cabo de 10 años Garrido sabía mucho más lógica que Sacristán. Es decir, una paradoja, ¿verdad? Es decir, Garrido le robó la cátedra a Sacristán. De ahí deducían, por tanto, la universidad está destrozada porque... No, bueno, alto, Garrido ganó la cátedra de Sacristán por las razones que fuera, pero él tuvo la suficiente energía para dedicarse varios años a estudiar y estudió de tal manera, y además tenía condiciones, porque era hombre inteligente, de llegar a un nivel que sabía mucho más que Sacristán. Entonces, claro, a los 10 años, cuando la necrológica, ¿qué hacías? Es decir, se puede decir que la universidad había quedado hueca por culpa del franquismo, ¿verdad? Y entonces no se había desarrollado la lógica, no se podía decir, porque había sido un mecanismo para que Garrido desarrollase la lógica que si no lo hubiera desarrollado. De manera que era una situación sumamente paradójica que muy difícilmente la puede entender un dogmático o un doctrinario de estos individuos que estamos hablando, ¿verdad? Y sin embargo yo ahí tomé partido por Sacristán como natural, ¿no? Otra idea. Otro tipo, además del tipo dogmático, es el tipo voluntarista. Y los ejemplos más claros son Lucas, Lefebvre, Habermas, probablemente pensadores que estaban en la base de Manuel Sacristán. Sí. El voluntarismo quiere decir que sobra la teoría, que es cuestión de acción, praxis, y ya está. El tipo marginal es lo que apuntaba antes don Gustavo a propósito de la hipótesis confortable de que el socialismo, cuando el advenimiento del socialismo supone ya la eliminación de la filosofía. Y finalmente... Don Tomás, déjeme, para que no se nos vaya el hilo, me deja leerle... Es para completar Déjeme leerle una frase de la tesis 11 sobre Feuerbach, de Marx. Los filósofos han dedicado a interpretar el mundo, de lo que se trata es de cambiarlo. Sí, eso es. El moto terrorífico, ¿verdad? Y el otro autor que probablemente, y yo creo que ahí don Gustavo acertó plenamente, el otro autor que pudiera estar en la base del pensamiento era precisamente Althusser. Y eso es precisamente el tipo Galeato, es hablar de la filosofía de forma antifilosófica. Eso es, sí. Y entonces probablemente él con esta clasificación dice, pues en realidad Manuel Sacristán tenía una primera motivación contra el tipo dogmático de filosofía, pero en el fondo estaba ejercitando todo ese otro, el voluntarista, el marginal y el galeoto. La posición de Sacristán es totalmente vulgar, es de una vulgaridad increíble, eso. Parece mentira, porque Sacristán no llegó muy tarde al marxismo, además, tenía una cultura realmente postiza. Bueno, no quiero hablar de su procedencia, ¿verdad? Pero... Sin embargo, no logró realmente. El artículo que tiene sobre la universidad daba una pena, pero yo tenía que defenderlo constantemente, Sacristán. Y artículos sobre la universidad que se circulaban por toda España eran tan pobres, ¿verdad?, que era una cosa pobre, dogmática. El Sacristán no tenía ideas filosóficas, no era esto, era un político. De hecho, podríamos decir que este librito hubiera pasado completamente desapercibido. Esta es mi tesis, porque lo he vivido yo después, posteriormente, si no hubiera escrito don Gustavo este libro. Sin embargo, déjenme decirles que entre los seguidores de Manuel Sacristán prácticamente ni se habla del papel de la filosofía en el conjunto del saber, como si no hubiera existido. Sí. Se lo digo porque en 1999 se publicó un libro titulado 30 años después, acerca del opúsculo de Manuel Sacristán Luzón sobre el lugar de la filosofía en los estudios superiores, y en las comunicaciones, en los escritos que se pueden encontrar en el libro, no se menciona, creo que se menciona un par de veces a Gustavo. Claro, es un dogmatismo total. ¿Qué hay que decir sobre los seguidores de Manuel Sacristán? Que son los que escriben la revista Mientras Tanto. ¿Y qué es lo que ejercitan? Pues evidentemente es una izquierda divagante.
Es decir, es el ecologismo, el pacifismo y todo esto. Es decir, esto lo puedo constatar. Es una vulgaridad impresionante, es lo que se llama la izquierda en España, que es una vulgaridad completa. Tal vez convenga decir que, mientras tanto, el origen de Mientras tanto es Materiales, una revista que existía en Barcelona y que estaba financiada por Jacobo Muñoz, que es profesor, hombre, claro. que era un famoso librero valenciano de nuestra época, estaba en la época en la que los asturianeses íbamos allí. Entonces, hubo un enfrentamiento entre ambos. Por lo visto, Sacristán se quejaba de que Jacobo Muñoz le plagiaba. Entonces, se separaron y entonces Manuel Sacristán pues funda el Mientras tanto, que es una revista que todavía permanece, pero que los que escriben es que son pues Fernández Buey, que es Toni Domènech, etcétera, Argullol, etcétera, Capella, pues esta gente está practicando lo que, por eso ha catalogado de... El rasgo principal de Sacristán, y así retrospectivamente yo lo definía por la pedantería. Una pedantería es increíble, ¿verdad? Increíble. Extravagancia, sí. Filosofía pero, extravagante. Para terminar, para que el público se dé cuenta que nos ve, cuando se habla del papel de la filosofía, por ejemplo, entre otros muchos papeles, no hay que olvidar que los problemas más difíciles y más urgentes y más actuales ahora y entonces es no ya apoyarse en las ciencias, sino hacer la crítica de las ciencias. Esa es la cuestión. No es apoyarse, sino hacer la crítica de la política, pero crítica a fondo, ¿verdad? La crítica a fondo, y de las ciencias también a fondo. Es decir, eliminar o atacar o analizar los mitos científicos que hay, lo propio de la ciencia, el manifiesto del Escorial. Es decir, la ciencia hoy día es una especie de verdad suprema que está por encima de todos, que instruye a los políticos, a las gentes, a la vida, a la salud. Es decir, los científicos teóricamente están en la cúpula del saber, y eso es falso, es totalmente erróneo. Es decir, la filosofía critica no solamente a la religión y a la teología, sino también a la ciencia, y esa es la dificultad, y es lo que Sacristán no hacía, ni siquiera se le ocurría, ¿verdad? Y esa es la dificultad que tiene la filosofía, es esta, que tiene su naturaleza, le obliga a criticar a las ciencias que parecen más evidentes, criticarlas en el sentido no de despreciarlas, tiene que conocerlas lo más posible para poder determinar sus límites, ¿verdad? Y entonces la idea de ciencia es un tema filosófico de primera magnitud, como lo fue en Platón, como lo fue en toda la filosofía. Y esto es lo que se olvida constantemente. Entonces no se trata de hablar sobre la ciencia, sino se trata de meterse contra la ciencia cuando hace falta, mejor, o si se quiere, contra las interpretaciones de la ciencia que dan los científicos, ¿verdad? Pero lo mismo pasa con la política y con el arte, etcétera, etcétera. Bueno, pues lo tenemos que dejar aquí, lo siento. Les hemos puesto en antecedentes, les hemos contado cómo surgió la polémica, les hemos contado el hoy de la polémica. Esperemos que hayamos abierto el interés por el libro, y nuestras recomendaciones que se lo lean, que lo pueden encontrar en internet de manera gratuita en las páginas de filosofía.org o fgbueno.es, y que se animen a leerlo, que seguro que les va a gustar. Que lo lean con la fecha debajo, Que lo lean con la fecha. Gracias, buenas noches.